Queríamos conversar con ustedes y transmitirles a todos los venezolanos el contenido de la presentación que el pasado martes 20 de julio tuvo lugar entre nosotros cuatro en representación de 20 y los miembros técnicos de la misión exploratoria del Servicio Europeo de Acción Exterior, que como todos saben están en Venezuela por unos días para considerar los términos en los cuales tiene lugar la convocatoria que ha hecho el régimen para el 21 de noviembre de un proceso electoral. A tal efecto, yo quisiera hacer primero una breve introducción de lo que ha sido y reiterar la posición de 20 con relación al momento que vivimos y lo que este evento y esta convocatoria representa en este contexto. En primer lugar, Venezuela es un país que se desintegra en todos los planos, a nivel de su territorio, a nivel de sus instituciones y a nivel de la población. Por lo tanto, ya no podemos hablar de un país que perdió la democracia, sino que ya hemos perdido y no existe la república, y lo que está en proceso de disolución es la nación. Eso es lo que hoy ocurre. Y en un contexto en el cual un conglomerado criminal, cuya cara visible o más visible en Venezuela es Nicolás Maduro, nos ha declarado la guerra a los ciudadanos. Tiene una fachada ideológica, sus aliados del Foro de Sao Paulo, tiene un soporte geopolítico en el cual activamente están involucrados otros países y otros regímenes, como el caso de Cuba, de Rusia, de Irán, de China y de Turquía, pero tiene fundamentalmente todo un soporte en una estructura criminal compleja en proceso de expansión. En esta guerra que el régimen nos ha declarado, es importante entender qué ha pasado en estos 2 últimos años. Indiscutiblemente hubo, y hay que verlo así, una batalla que representó la lucha en la aplicación del artículo 233 para desalojar a la tiranía por criminal y por usurpador. Esa batalla no se ganó, esa batalla se perdió. Y en el contexto de una guerra, hay batallas que se ganan y se pierden, y después de cada uno de estos episodios hay que hacer una evaluación honesta, seria, sobre cuáles son las posiciones reales en las que nos encontramos. En este contexto hay bajas importantes, hay pérdidas muy importantes. Hay venezolanos que murieron, hay venezolanos que fueron apresados, otros simplemente tiraron la toalla o se fueron, y hay algunos que lamentablemente y de forma muy dolorosa pues dejaron nuestras filas de lucha y decidieron pasarse para el lado del enemigo. También hay bajas en el contexto, en el sentido de que aliados muy importantes ya no están. Vemos lo que ha ocurrido con los gobiernos de México, de Argentina, o hay algunos que se han distanciado de nuestra lucha porque se sienten decepcionados con la conducción que ha habido por parte de la dirección política de Venezuela en estos años. Sin embargo, yo quiero insistir en esto, hay logros muy importantes. Estos 2 años nos han dejado en 2 posiciones que han sido muchos años lo que nos ha costado conseguirlas. Uno es que finalmente el mundo entienda que nosotros no estamos hablando de una dictadura más, sino que este es un Estado criminal. De allí la relevancia de lo que está ocurriendo ante la Corte Penal Internacional. De allí el significado, la trascendencia de los informes que han emitido organizaciones de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos y la propia Organización de las Naciones Unidas, donde se califican de delitos de lesa humanidad y se le da responsabilidad directa como autor material al usurpador Nicolás Maduro. Y la segunda dimensión y otro logro importantísimo es precisamente que la comunidad internacional asuma ya no solo un Estado criminal, sino un régimen usurpador e ilegítimo. Ilegítimo tanto por su origen como por su desempeño o el ejercicio del poder. ¿Qué necesita el régimen en este momento desesperadamente? Necesita quitarse esa calificación de criminal y de usurpador ilegítimo. Necesitan quitárselo. ¿Por qué necesitan quitárselo? Necesitan quitárselo porque necesitan estabilidad, necesitan tiempo para terminar de
consolidar un sistema totalitario de dominación en Venezuela, necesitan y quieren más dinero para ampliar sus actividades criminales y necesitan tiempo para avanzar en la desestabilización del hemisferio y la región. Pensemos lo que está por delante en este año y medio que viene, en los próximos, por delante en este momento. Está por delante la posibilidad de tomar Colombia, de acabar con la democracia liberal en Chile y de rodear Brasil para que nuevamente este sistema y este entramado de sus tentáculos ocupen estos espacios. Por eso, a como dé lugar, el régimen necesita año y medio en el poder y con normalización y estabilidad para avanzar en su propósito. Nada es más efectivo, nada le funciona mejor para dar esa imagen de normalización y quitarse la calificación de criminal y de ilegítimo que un proceso electoral, el que sea. Y eso es lo que estamos viendo en este momento desarrollándose. ¿Por qué? Porque si este proceso electoral tiene lugar y ante el mundo los sectores democráticos participan, acto seguido que está implícito. ¿Qué significa ello? Uno, se reconoce un CNE irrito, que fue nombrado por una asamblea ilegítima que también se reconoce. Y por cierto, se reconocería entonces todo el paquete de las leyes del Estado comunal que buscan acabar con la Venezuela federal y el Estado descentralizado, y la democracia representativa y sus instituciones. Y en tercer lugar, estaría llevando al país hacia lo que algunos buscan, que es una ruta de estabilización en la cual el siguiente paso sería, bueno, vamos a un referendo revocatorio o vamos a reconocer o asumir que el próximo evento electoral se viene en 2024, aceptando que la tiranía permanece en el poder hasta entonces. Es decir, esto va muchísimo más allá desde la perspectiva del régimen, de entregar algunos espacios que en nuestro criterio no tienen poder real, que son las llamadas alcaldías y gobernaciones. Entonces, en este contexto, y diciendo esto como introducción, vamos a referirles inmediatamente y de forma sucinta lo que fue nuestra exposición a estos representantes de la Unión Europea. El primero que nos referimos, yo no estoy viendo la lámina desde aquí, así que si puedes poner la computadora pequeña hacia acá para yo saber cuál es la lámina. Entonces volteamos un poquitico la televisión porque yo quiero saber qué es lo que está mostrándose a ustedes. Perfecto, ya lo veo ahí perfecto, no tienen que moverlo más. Fíjense, cuando una nación no existe la soberanía nacional, cuando no hay control del territorio, no es posible hablar de soberanía popular. ¿Cuál es la situación de Venezuela hoy? Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, a cada uno de ustedes como venezolanos. ¿De qué tamaño es el mapa de Venezuela hoy? ¿Qué parte de Venezuela es realmente, de esa que conocimos hoy, venezolana? ¿De quién es la parte sur del estado Bolívar? ¿O la Guajira? El Esequibo es nuestro hoy en día. Perdimos Apure. ¿Qué parte de Táchira no está bajo el control del Estado venezolano? La realidad es que el Estado venezolano está hoy ocupado por grupos criminales de diversa naturaleza. O sea, la pregunta es, ¿de qué tamaño es hoy Venezuela? ¿Cuál es nuestro mapa? ¿Dónde realmente tenemos control por parte de Venezuela y los venezolanos en nuestro territorio? Todos sabemos lo que está ocurriendo. Es un conjunto de grupos criminales que son las megabandas, los colectivos, la guerrilla, la FARC y el ELN, el narcotráfico y los grupos terroristas, que cada día tienen más y más control, no solamente territorial, sino también económico y social. Yo les doy un ejemplo, acabo de llegar del Delta. En el estado del Tamacuro, quien decide, quién se moviliza, quién consigue gasolina, quién se mueve por los caños, quién come, quién no come,
No es ni siquiera la usurpadora gobernadora o el jefe de la SOL y la ANI. Es el sindicato de Barrancas. Y estos grupos criminales deciden quién y cómo vive. Y esto está ocurriendo en todo el resto de nuestro país cada vez más. Por lo tanto, alrededor, se estima, o al menos 6.4 millones de venezolanos hoy viven como vive la gente en la cuota 905. Y lo que hizo abrir los ojos a mucha gente que no entendía lo que Venezuela tiene muchos años viviendo fue precisamente este episodio con la banda del Coqui. Esto está ocurriendo en toda Venezuela. Entonces, si no hay soberanía nacional, ¿cómo tú, como ciudadano, puedes ejercer libremente tu voluntad a través de la soberanía popular? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Quién elige? Pasa la siguiente lámina, por favor. Estas estructuras, además, se han ido superponiendo unas con otras, al extremo de que hay zonas, y ustedes ven claramente cómo está la zona de la frontera, y en particular el estado Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, están ya bajo un control absoluto de estos distintos grupos criminales que además se pelean entre ellos el poder y el territorio. Entonces vemos conflictos armados creciendo con un numeroso costo en vidas humanas. En estos espacios que cada vez además crecen, no hay manera alguna de hacer respetar lo que sería la autoridad del Estado, y muchísimo menos la libertad individual, ni de desplazarse, ni muchísimo menos de elegir. Entonces, esta es la situación creciente que está ocurriendo en Venezuela, es una dinámica expansiva y que el régimen intenta recentralizar, pero que en buena parte del país ya ha estado totalmente fuera de su control. Este fue el primer contenido y planteamiento que formulamos a la misión, y les preguntamos cómo podría desplegarse entonces en este contexto de país cientos de observadores recorriendo Venezuela para poder llegar a los centros que son, con la autonomía que implica poder ver realmente lo que ocurre y no quienes están en el poder limitar discrecionalmente a dónde vas y cómo vas, sin hablar la seguridad implícita en hoy en día el traslado dentro de nuestro país.